Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. La Superliga ha sacado a la luz a muchos aficionados que odian el fútbol moderno o que dicen odiar el fútbol moderno. Ojo, el fútbol moderno no lo ha inventado la Superliga. El fútbol moderno llegó con la SAD, llegó con los grandes contratos de televisión, llegó con los números y el nombre, llegó con la ley Bosman y con la reforma de muchas competiciones. Ahora uno se puede tirar de los pelos pensando en la Superliga, pero el fútbol moderno no intentó nacer ayer ni siquiera anteayer. El fútbol moderno lleva mucho tiempo entre nosotros, lleva tanto tiempo como alguna SAD, esa SAD que le ha quitado el sentimiento a muchos clubes. Es decir, los clubes tienen dueño, como el Hércules, y el sentimiento pertenece a unos aficionados que tampoco pueden tomar decisiones más allá de protestar por lo que consideren justo o injusto. Así pues, cuando uno habla del fútbol moderno, conviene recordar que con la SAD y con algunos empresarios que se han podido hacer con clubes, empezaba el fútbol moderno. Ese fue el que le quitó el fútbol a los aficionados. Y en el Hércules lo recuerdan 2 o 3 veces al año porque siempre hay tendencia a tropezar en las mismas piedras. Vamos al lío. El Hércules se ve beneficiado por los resultados en un fin de semana en el que no ha jugado por los positivos en coronavirus de la Llagostera, su rival. Semana tensa en el Hércules tras el amago de salida de Ramírez y los ya tradicionales rumores de propuestas de compra al dueño, Enrique Ortiz. Hoy, análisis de lo deportivo, lo extradeportivo y lo que está por llegar con César Ponce, Samuel Velázquez y Miriam González. Vista la entradilla, está claro que vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada y de lo que se sigue hablando. Parece mentira que el Hércules se esté jugando algo importante, que tropecemos siempre en la misma piedra. Antes de empezar, la primera presentación es para una nueva incorporación, que no es tal nueva incorporación, porque en realidad, en cierta forma, está volviendo a su casa. Miriam González, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de volver, como dices, a la que hace ya un tiempecito sentía mi casa y que ese sentimiento pues también sigue ahí. Oye, lo primero, daros la enhorabuena a ti y a Neus por Terreta Esportiva. A mí ya sabes que todos los medios que aparezcan para dar cobertura al deporte alicantino y no solo al fútbol o al baloncesto me parecen una maravillosa noticia, porque al final cuanto más mejor vamos a ser todos los demás, porque nos obliga a subir un poco nuestro nivel de exigencia. Así que muchísima suerte con esa nueva aventura, tanto para ti como para Neus, a la que esperamos también tener algún día aquí con nosotros para hablar de cualquier deporte que se tercie de la terreta, como decís vosotras. Pues sí, la verdad que lo cogemos con mucha ilusión, a ver cuándo ya podemos terminar de comenzar, ¿no? La verdad que, bueno, como dices, al final lo importante es sumar entre todos y dar un poquito de voz, aunque vosotros aquí en Sport Alacantí también dais voz a otros deportes que no son fútbol y baloncesto, pero sí que es verdad que vimos ahí un poco esa necesidad de hablar de otros deportes y de muchas historias de deportistas, así que bueno, pues nos hemos lanzado a ello y con muchas ganitas y mucha ilusión, como te digo. Hoy te he colocado aquí con... yo creo que se van a portar bien. Tenemos por aquí a Samuel Velázquez y a César Ponce. Samuel, César, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Hola, muy buenas, Aitor, ¿qué tal? Samuel, buenas noches. ¿Tienes titular o te has quedado congelado? Cosas del directo. Está congelado, pues vamos con César y con su titular del fin de semana. Si es que hay un titular para este fin de semana, ¿lo quieres dejar vacante? No, a ver, yo te digo uno, y mi titular es de luchar por la permanencia a luchar por el ascenso, porque ya estoy empezando a sospechar que lo que para mí es una temporada caótica puede ir vendiéndose con el paso de las semanas como un éxito del Hércules, ya veremos. Ahora vamos a hablar del ascenso y me la has puesto votando. Miriam, ¿qué titular te dejaría a ti un fin de semana en el que el Hércules no ha jugado? Bueno, pues visto los resultados de los rivales, que luego hablaremos, yo creo que estamos a un paso de todo o de nada. Estamos ahí. Perfecto. Mientras recuperamos a Samuel, César, hablabas de ascenso y esta pregunta me va a valer para los dos. ¿Vosotros creéis que si el Hércules no se queda entre los dos primeros, no lo queremos, pero puede pasar, que quede tercero o cuarto, ¿lo consideraríais un descenso, César? Hombre, yo creo que indudablemente. Al final este Hércules
Yo creo que había que exigirle estar entre los 3 primeros de la fase anterior y por tanto tener ya matemáticamente atada su permanencia en Pro y poder luchar por un ascenso a segunda división. Y ahora yo creo que lo mínimo exigible es ocupar una de las 2 primeras plazas, que ahora parece que se encamina y parece que hay una sensación de euforia que por un lado entiendo, por otro lado me cuesta el discurso de que esto pueda ser equiparable al gran éxito de la temporada, después de haber devorado varios entrenadores, de haber tenido una serie de partidos encadenados realmente muy pobres. Joder, tío, me cago en la puta. Así que mientras vuelve Samuel, te digo lo estamos que escuchando. yo creo que este Hércules hay que exigirle más y ahora yo creo que lo mínimo es lograr lo que ellos dicen ascenso, pero yo considero que eso sería lo mínimo exigible y por tanto permanecer en la tercera categoría del fútbol español. Miriam, ¿para ti quedar del tercero hacia abajo sería un descenso? Totalmente, estoy de acuerdo con César. Yo creo que el Hércules ha suspendido en junio, tiene ahora una mínima oportunidad en septiembre, pero va a ser aprobar con un 5 raspadito. Yo creo que no meterte en esas 2 primeras posiciones sin duda pues es descender una categoría. Ya cuesta mucho salir del pozo, ya llevamos muchos años como para encima ahora tener que estar metiéndote en la primera Real Federación Española y luego ya segunda. Yo creo que el Hércules no se lo puede permitir, tiene que intentar hacer los deberes como buenamente pueda, meterse ahí y bueno, hacer un poco borrón y cuenta nueva y empezar otra vez la temporada con el objetivo real, que era este. Lo digo porque esta mañana me preguntaban a mí en Onda Cero y claro, si se considera un descenso no estar entre los 2 primeros, a mí me cuesta pensar que quedar entre los 2 primeros sea un ascenso, porque entonces no hay permanencias. Es decir, como muchos acepto que sea la pedrea o la devolución del dinero quedar entre los 2 primeros, quiero decir, al final es una cosa de mínimos. César. Sí, a ver, yo puedo estar de acuerdo en que al final solo van a subir 4 a segunda división y el resto van a compartir categoría. Da igual por dónde hayas llegado a esa categoría, si sea clasificándote en la primera fase, si sea ocupando unos de esos 2 puestos, pero al final yo lo que creo que este Hércules ahora mismo para la única forma de aprobar, lo único que puede hacer es llegar al 5. Ya no tiene opción de ni un bien, ni siquiera un notable, mucho menos un sobresaliente. Es llegar al 5. Luego ya, si podemos medir que otros equipos como Alcoyano, Villarreal, que sí que han llegado a esa fase, pues a lo mejor no van a acabar con esa sensación tan positiva porque hace mucho ya que se aseguraron esa plaza y sin embargo el Hércules, si logra un ascenso y mejora las sensaciones que han sido nefastas de semanas atrás, pues a lo mejor va a acabar la temporada con ese puntito de moral positivo que va a hacer que el siguiente curso lo arranques un poquito más optimista. Miriam, no sé si conviene no dejarse llevar por esa euforia, ¿no? Hablábamos de que, bueno, llegas en buena dinámica, has conseguido el objetivo a última hora, como que estás más contento, pero eso no debería de esconder la realidad a la hora de hacer el análisis. No, al final el análisis de esa temporada es que ha sido una temporada malísima que ahora, como estamos comentando, se va a intentar medio arreglar porque no podemos olvidar que el objetivo a principio de temporada era meterte para jugar los playoffs de segunda división y al final estás ahora luchando y sufriendo por no bajar una categoría y por quedarte al fin y al cabo en la que va a ser ahora la nueva segunda B, pero que al final vas a seguir ahí en esa tercera categoría. Entonces yo creo que tenemos que tener mucha cabeza, ser conscientes de dónde venimos, de todo lo que ha pasado este año y el anterior y bueno, empezar a trabajar ya también poco a poco el proyecto del año que viene. Yo creo que hacen falta también muchos cambios y muchas cosas que mejorar. Así que nada, que no nos pierda la euforia, como decimos, que al final esto es lo que tiene que hacer el Hércules, es que es lo mínimo que puede hacer, meterse entre esos 2 primeros puestos. ¿Cómo lo ves tú, Aitor? Que me interesa saber tu opinión en este tema. Yo creo que te están devolviendo el dinero. Esto es como cuando juegas la lotería y dices, ¿qué tal te ha ido? No, tengo salud y me devuelven el dinero. Estupendo. Yo hablaba de la pedrea, ¿no? Te toca un premio simbólico, por decirlo de alguna forma, porque al final tú no has ascendido, tú estás en la misma categoría, la tercera, y cuando te dicen, es que es más fácil ascender el año que viene. ¿Por qué? ¿Vas a jugar contra el 15º al 20º de los grupos de segunda B? No, vas a jugar contra los mejores equipos de segunda B. Va a ser igual de complicado. Es que vas a tener a los mismos equipos que quieren subir a segunda división el año que viene. ¿Dónde está que sea más fácil? Que los campos van a ser un poco mejores y que a lo mejor te ahorras pinchar en algún campo en el que no contabas.
Bueno, puede ser, pero yo no veo que vaya a ser más fácil ascender el año que viene con 40 equipos top de la categoría. No sé si vosotros lo veis de otra forma. Samuel, bienvenido. Dile a tu vecino que nos debe 5 minutos por las obras. Es que de hecho no sé qué ha hecho, pero se ha ido la luz en todo el edificio. De hecho, hay un vecino ahora mismo en el ascensor que pues ya saldrá como buenamente pueda cuando venga el servicio técnico. O sea, no sé qué ha hecho. En fin, lo siento. Si le llega el 4G se puede poner Sport Alicante mientras lo sacan, no hay problema. Efectivamente, ahora le mando un WhatsApp y se lo digo. ¿Por Samuel, dónde estabais? Perdón. Te pongo al día. Estábamos hablando de si consideras un ascenso el quedarte entre los 2 primeros, porque si consideramos un descenso no quedarte entre los 2 primeros, no puedes considerar un ascenso el estar entre los 2 primeros, porque al final te mantienes en la misma categoría y no va a ser más fácil ascender en el sentido de que vas a tener a los mismos equipos competitivos que quieren subir el año que viene. Mi opinión, ahora cada uno tiene la suya. Vale, mi opinión ha ido variando según ha salido nueva información sobre esta primera división federación, ¿no? Yo a comienzo de temporada, cuando arrancamos, sí que creía que conseguir mantenerse o ascender o como lo quieras llamar, pero el caso es que clasificarte para esta primera división federación, yo a principio de temporada sí que lo consideraba un ascenso, ¿no? Porque se hablaba al final de 40 equipos, es decir, la mitad de los que hay habitualmente en Segunda B, se hablaba de un contrato televisivo único bastante más potente porque al ser único y al tener una capacidad de negociación mayor, pues... Y porque peor no puede ser, mayor. Velázquez. Efectivamente. Bueno, porque ahora depende de los clubes, ¿no? Y bueno, pues cada uno pues consigue lo que es capaz de conseguir y pues aquí ya sabemos lo que hay. El problema viene conforme va saliendo información y vas viendo que a nivel de fichas y a nivel de profesionalidad va a ser muy parecido a esta Segunda B actual. Cuando ves que el contrato televisivo, las cifras van a ser mucho menores a lo que piensas, y a partir de todo esto, pues ya comienzas a pensar que quizá no es un ascenso y quizá no es una mejora tan significativa, sí que va a ser algo mejor que lo que tenemos actualmente, pero para mí a día de hoy, con la información que tenemos sobre la mesa, clasificarte para Primera División Federación no es más que conseguir la permanencia. Hablábamos de esto en el arranque del programa porque da la sensación de que ahora se habla de quedar entre los 2 primeros como un ascenso y habría casi que irse a luceros, nada más lejos de la realidad. Y había que dejar claro que en ese aspecto hay que tener en cuenta que uno no se va a mover de donde está en el mejor de los casos, y eso no es un ascenso. Oye, os quería preguntar por los resultados del fin de semana, porque al final, hace 2 semanas estábamos todos ya con los clines, con el madre mía, con el año que viene, en la 4ª categoría. Miriam, de repente todo se pone de cara para que el Hércules dependa de sí mismo, y no sé si eso es bueno o malo, para conseguir una de esas 2 primeras plazas y conseguir un ascenso no ascenso, como cada uno lo quiera llamar. Sí, yo era de las que estaba muy pesimista, sobre todo después de caer en la Nucía, caer en Lleida. Yo ya lo daba por perdido, si os soy sincera. Pero sí que es verdad que ahora, después, parece que ha habido un cambio y sí que se está viendo otra actitud. Yo creo que al equipo también le hacía mucha falta encadenar 2 victorias seguidas y de esta forma, ¿no? En Cornellá remontas. Yo creo que esto para los jugadores ha sido un chute que al final ellos son los que se tienen que creer capaces de meterse en esas 2 posiciones. Al final no es un ascenso, pero es que el drama de no meterte en esas 2 posiciones es increíble. Entonces al final no te queda otra que pelearlo. Yo creo que por eso estamos también todos un poco eufóricos, ya no por lo positivo que supone meterte en la Pro o en la Primera Nacional, sino por lo negativo que sería no meterte. Entonces, bueno, yo ahora estoy un poquito más optimista, los resultados también nos van acompañando, veo al equipo con, no sé, otra forma de estar en el campo, y sí que veo que dependemos de nosotros. Como dices, no sé si es bueno o malo, porque cuando el calendario nos hace un favor y dependemos de nosotros, muchas veces no lo aprovechamos. Pero bueno, alguna vez tiene que cambiar. Yo creo que ya hemos tocado fondo y ahora toca subir para arriba. César, esta conversación la he tenido muchísimas veces con Samuel Velázquez. El fútbol es maravilloso. Pierdes con el Lleida, a pesar de que las sensaciones que podías haber puntuado, y los que más saben de la Segunda B decían: ¡buah, todos los equipos catalanes van a reventar a todos los equipos de la Comunitat! El Lleida es el peor de todos, el Badalona nos va a bailar, el Cornellá nos va a meter 4 en su campo. Pues le has ganado al Badalona, sufriendo como perros, si me permitís la expresión, pero ganando al Badalona. Y has ganado en Cornellá, que es una moneda al aire, pero tienes que remontar y tienes que ganar.
y los equipos catalanes empiezan a pinchar con los equipos valencianos y aquí ya no hay quien entienda nada o ahora se entiende todo lo que es el fútbol. No sé cómo lo ves tú. Sí, se entiende todo y está, bueno, lo que hasta ahora era la segunda B, una categoría que es un pozo, es prácticamente imposible hacer pronósticos. Cualquier equipo, por mucho nombre, tradición e historia que tenga a sus espaldas, puede tropezar en cualquier campo. Yo era de los que creía que tanto la Nucía como el Levante B iban a sacar muy poquitos puntos con los equipos catalanes y sin embargo están siendo dolores de muelas. Y eso el que se está aprovechando es el Hércules, también por las cosas buenas que está haciendo el Hércules, porque hasta ahora prácticamente nunca había encadenado 2 victorias consecutivas y lo has hecho en el momento donde la soga estaba en el cuello y sacaste ese partido contra el Badalona, que yo creo que fue la clave, y luego ganaste la semana siguiente contra el líder. ¿Y cómo ganas? Porque después de recibir un gol, ¿y qué gol recibes desde el centro del campo? Dices otra vez las cosas que le pasan a este Hércules, que seas capaz de darle la vuelta al marcador en los minutos finales y sacar 3 puntos importantísimos. Eso hace que ahora mirar la clasificación se vea con unos ojos totalmente distintos. También te digo que has ganado a Badalona y a Cornellá y puedes perder contra el Llagostera perfectamente. Por eso a mí la euforia siempre me gusta bajarla un poco, y más teniendo en cuenta que se trata del Hércules y que se trata de esta categoría como la segunda B, donde más que nunca hay que ir partido a partido y pensar que la semana que viene tienes contra Llagostera, este fin de semana juegas en casa, que va a haber 1000 personas en el Rico Pérez y hay que pensar en ir sumando tus partidos porque no va a ser fácil para nadie ganar y sumar de 3 en 3 en lo que queda de competición. Velázquez, a mí me suelen decir, periodista deportivo, tú sabes mucho de fútbol, y yo siempre les digo, y eso lo habrás escuchado alguna vez, de fútbol sabe todo el mundo y no sabe nadie, y creo que lo que hemos visto en esta segunda fase de momento corrobora que podíamos haber hecho 1000 hipótesis y seguramente nos hubiéramos equivocado todos. Sí, al final yo creo que el único que está siguiendo un poco la trayectoria, la dinámica con la que entraba es el Atlético Levante, que es cierto que es el que entra más por los pelos, pero si tú miras los últimos resultados desde finales de enero, yo creo que se mueven bien en el mercado de invierno. Desde entonces llevan una dinámica de resultados bastante buena y lo están corroborando, ¿no? Están manteniéndose, agarrándose a ese sueño también de poder entrar en Primera Federación, pero a partir de ahí, pues están siendo todo absolutas sorpresas. El Hércules, cuando parecía que entraba en barrena, en caída libre, pues saca 2 victorias. Es cierto que la primera de ellas, como tú dices, pasándolo tremendamente mal, y la segunda teniendo que remontar, pero bueno, creo que anímicamente, como decía Miriam, tiene toda la razón y le puede servir mucho al equipo, ¿no? Creo que el equipo necesitaba una victoria de ese estilo, una victoria en la que tuviera que superar 1001 obstáculos y aún así ver que se lleva la recompensa de los 3 puntos, ¿no? Por eso, a mí personalmente, cuando me enteré de que el partido de este fin de semana no se iba a poder disputar por los casos de COVID, pues me fastidió, ¿no? Porque creo que el equipo tenía que dar continuidad a esa dinámica. Pero bueno, vamos a intentar que no afecte toda esta situación y que este fin de semana se pueda conseguir la tercera consecutiva, porque si es así, el Hércules va a afrontar los últimos partidos en una muy buena disposición. Dicho todo esto, está claro que esta segunda B y más este Hércules son absolutamente imprevisibles y todo puede cambiar en un solo partido. Pero vamos a intentar agarrarnos a algo, vamos a intentar entender algo de este deporte, si es que podemos, y sacar los brotes verdes que está teniendo el Hércules en estos últimos partidos. Samuel Velázquez es un visionario, va 2 pasos por delante. Le iba a preguntar a Miriam por ese estado anímico. Dices, has ganado 2 partidos seguidos, tú quieres jugar ya no el domingo. Si te dejan jugar el miércoles pasado, hubiera jugado el miércoles pasado. Yo creo que todos nos quedamos un poco como plof cuando, no, los positivos, esos positivos tan extraños de Llagostera que va a jugar el miércoles, aunque han acabado hoy el confinamiento y tal, pero yo creo que todos nos hemos quedado con cara de ahora que habíamos enganchado la ola buena. Sí, la verdad que fue una pena, porque es lo que comentamos, hacía falta ya encadenar estas 2 victorias consecutivas. Yo creo que los jugadores tenían muchísima confianza y teníamos todos muchas ganas de seguir, ¿no? De que no se parase, porque tampoco sabemos cómo nos va a sentar este parón. Yo quiero confiar que va a ser para bien, para corregir cosas, para jugadores que tengan un poquito también de descanso, y ahora que se preparen para esta semana que va a ser muy intensa, porque van a tener ahí muchos partidos seguidos. No sé hasta qué punto con el tema de las lesiones que tenemos ahí nosotros también el GAFE nos va a beneficiar esto, pero bueno, al final son profesionales, esto es fútbol, son cosas que pueden pasar
y tienen que saber que es la única oportunidad que tienen ahora para corregir lo que han hecho mal antes y que, bueno, pues que ha venido la cosa así. Lo de los COVID que comentas, Aitor, sí que es verdad que hay cosas que se me escapan, ¿no? Porque hay equipos que, bueno, por ejemplo, el Linares tuvo que jugar un partido con los jugadores, que había jugadores que salían de la cuarentena ese mismo día y el día de antes sin entrenar, sin tal. Y luego en otros casos sí que, pues eso, a lo mejor con 1, 2 o 3 contagiados, que otros equipos sí que juegan, porque bueno, no pasa nada porque haya 2 o 3 contagiados, sí que se ha permitido jugar, y en otros casos no. Por eso te digo que es un tema un poco turbio, que yo creo que no hay un guión o unas bases para todos por igual, ¿no? Yo creo que en función del equipo, de la situación, pues van tomando decisiones un poco desiguales. César, en ese aspecto, yo es que soy muy mal pensado, pero yo entiendo a cualquier equipo que le saque partido a una situación de debilidad o a una oportunidad que tenga, que eso también es el fútbol de antes, ¿no? El ir a la guerra y aprovechar todas tus armas. Aquí sí hay un culpable en la federación, que no habrá controlado lo que tenía que controlar o sí lo habrá controlado pero no lo ha explicado bien, porque aquí la sensación que da es que el Llagostera se ha aprovechado de la situación para no tener que jugar con el Hércules, porque ha llegado a un acuerdo con la Nucía para jugar el miércoles. Si acabas hoy lunes la cuarentena sin que sepas exactamente quién ha dado positivo, sin que te hayan mostrado... No es como en la Liga de Fútbol Profesional. Aquí es que da la sensación de que esto es un poco selva. Es que en la Liga de Fútbol, Aitor, hace unas semanas se anunció que ya no se iba a aplazar ningún partido. Y que si algún club no tenía los jugadores necesarios para jugar, se le iban a restar los 3 puntos y es lo que tocaba. Sí, pero Tebas ha tenido mucha transparencia en eso, o sea, cuando un jugador del fútbol profesional da positivo en un equipo, sabes qué jugador ha sido, y tienes ahí a un médico de la Liga de Fútbol que ha ido a hacerle un test al tipo. Sí, está claro, ¿no? Y a nivel de medios, la cantidad de test que se habrán hecho en el fútbol profesional, que por algo desgraciadamente es profesional, en comparación con otro tipo de categorías semiprofesionales, amateur, pues no tiene nada que ver y por lo tanto eso implica que si quieres acabar los calendarios te toque levantar un poco la mano. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Lo que pasa es que la sensación, teniendo en cuenta lo que se están jugando muchos clubes, a las alturas de competición en las que estamos, pues te deja la sensación esa de un poquito de incertidumbre, de dudas, de no saber muy bien lo que está pasando, porque si van a jugar un partido y no han podido jugar ahora, sobre todo esa falta de transparencia, de no dejar claro la cantidad de positivos que puede haber, la situación médica real que tiene el equipo. Pero al final es lo que llevamos hablando toda la temporada, adaptación y capacidad de adaptación, y eso es lo que hay que hacer en esta categoría. Es el año del COVID y hay que estar ahí. Al Hércules le viene muy mal por lo que decíais, porque al final corta una racha de buenas sensaciones, tiene al equipo 10 días sin jugar y yo creo que eso, cuando el tren ya está en marcha, va a pasar factura y luego vas a tener que jugar en cuestión de una semana 3 partidos en los que te juegas la vida. Y yo creo que es lo negativo. No hay que alarmarse antes de hora, pero yo creo que sí que es un factor a tener en cuenta y que puede perjudicar al Hércules de cara a lo que queda. Samuel, aquí no se trata de acusar a nadie de nada, porque al final, bueno, pues hay 2 positivos, pues hay 2 positivos, pero sí es la sensación de lo que envuelve que dices, o sea, qué raro huele todo aquí. Claro, yo creo que aquí el problema no son los casos en sí, que al final todos somos plenamente conscientes de la situación que estamos viviendo. Está claro que se ve ya la luz al final del túnel, pero que todavía nos quedan unos meses en los que tenemos que tener mucho cuidado, seguir extremando las precauciones y esperar a que la situación, pues con la llegada de las vacunas, mejore. Yo creo que el problema no son los casos o los no casos, sino la falta de transparencia, ¿no? Una vez todos sabemos el contexto en el que estamos viviendo, lo que hay que ser es claros, transparentes, poner todas las cartas sobre la mesa, que todo el mundo sepa cuáles son los criterios, cuáles son las causas, cuáles son los motivos, y si no se quiere dar datos de quiénes son los contagiados, pues porque quizá se quiera respetar la privacidad de esos jugadores y no haya que hacerlo público como sí hay que hacerlo público en el fútbol profesional, bueno, pues quizá no hay que llegar a ese punto, ¿vale? Pero vamos a intentar buscar otra solución, vamos a buscar otros protocolos para que cuando un partido se aplaza o cuando un partido se cancela o ocurre cualquiera de estas situaciones, todo el mundo, toda la gente que esté implicada en el partido, que al final son muchas personas, no solamente los equipos, sino también los aficionados y mucha más gente que contribuye a que esta rueda del fútbol continúe, tenga claro qué está pasando y por qué, ¿no? Y yo creo que aquí pues es algo que sí que hay que reprochar, no sé a quién habrá que reprochárselo, la federación,
pero hay alguien que creo que no lo ha hecho todo lo bien que podía. En el siguiente punto puede abrir fuego quien quiera. La semana pasada el herculanismo estaba feliz, 2 victorias consecutivas, todo se veía bien. De repente trasciende que ese hombre, Juan Carlos Ramírez, ha decidido que no paga más, que se va a final de temporada, que está harto, que esto es un asco, que bla, 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 bla. La misma historia que ya hemos escuchado varias veces a lo largo de estos últimos 7 años. Trasciende, y es lógico que los periodistas se hagan eco de eso. Trasciende lo de siempre. Enrique Ortiz reconduce la situación con Juan Carlos Ramírez, que asumirá sus obligaciones económicas hasta al menos final de temporada. Y ahora se sigue hablando de la posibilidad de que Enrique Ortiz pudiera vender el Hércules, que es lo mismo de lo que se ha hablado en los últimos 7 años 300.000 veces y nunca ha pasado, y da la sensación de que esto va a acabar igual. Aquí os dejo que abra el fuego el que quiera. Mira, pues como voy a arrancar yo, ¿vale? Ya que antes no podía, ya que he llegado más tarde, voy a intentar recuperar el tiempo. Y lo que tengo que decir es que a mí el dúo Pimpinela me cansa muchísimo, ¿vale? Como tú has dicho, no es la primera ni es la segunda vez que escuchamos historias de este estilo. Me agotan muchísimo. O sea, si se van, por favor que se vayan, pero de verdad, que es lo que queremos todos. Sí, pero Enrique Ortiz nunca ha dicho que se vaya a ir. No, ni mucho menos. Quiero decir, eso es algo que ha salido ahora de repente. Y Enrique Ortiz, evidentemente aquí, pues cada uno maneja su información y tiene sus creencias de por qué sigue dentro y por qué sigue, entre comillas, perdiendo dinero y por qué lo hace. Cada uno tiene su hipótesis, ¿no? Y la realidad, pues seguramente solamente la conozca el propio Enrique. Yo lo que creo es que a Enrique le interesa tener al Hércules secuestrado, porque al final el Hércules es un activo de la sociedad alicantina, es patrimonio de la sociedad alicantina, y que mientras lo tenga secuestrado, porque es lo que está haciendo con él, perfecto, de forma legal, él es el propietario, él está asumiendo gastos, todo lo que me quieras contar, lo tiene secuestrado porque le interesa, porque gracias a eso, teniéndolo de rehén, consigue otras muchas cosas, y es así y es la realidad. Entonces ahora, Ramírez se ha cabreado y quiere dejar de poner dinero, se quiere ir, que se apañen entre ellos, de verdad, me agotan. Que alguien vaya a entrar a comprar, no me lo creo, es verdad, es una situación complicada, me encantaría que fuera real, me encantaría que estos dos individuos estuvieran fuera del Hércules mañana mismo, de hecho si puede ser mientras hacemos este programa mejor, no, pero lo veo muy difícil. O que nos llamen si se van a ir a mitad de programa para no perdérnoslo. Efectivamente, que nos avisen y cambiamos el programa de arriba abajo. No sé, lo veo muy difícil, y menos tratándose de empresarios locales, como creo que era la información que salía, que esos empresarios locales sabemos los nombres perfectamente y creo que todos sabemos que ahora mismo, en este instante, no creo que tengan el Hércules en la cabeza. Samuel, pero una pregunta, una posibilidad real, que el Hércules pase a jugar en 4ª categoría del fútbol español, que hablabas de ese valor histórico en la ciudad que tiene el Hércules. ¿Qué de valioso sería el Hércules en esa categoría y con una posibilidad muy, muy cercana, no sé si de desaparición o vete tú a saber qué? A ver, cuando hablo del valor, yo no hablo de un valor económico, porque está claro que el Hércules económicamente ahora mismo es una ruina. O sea, ningún empresario serio entraría en el Hércules. Es que para empezar es eso. ¿Quién entraría en el Hércules a día de hoy si es una empresa absolutamente ruinosa y deficitaria, que tiene que estar en una situación, en una división mayor para poder ser viable, y que sabemos que además que este año ya no lo va a conseguir, porque estar en la primera federación no te va a servir para que deje de ser deficitaria? Cuando hablo del valor del Hércules, hablo de un valor patrimonial para la propia sociedad alicantina. Es algo que es inherente a todos los alicantinos, al igual que lo es la Santa Faz, al igual que lo es el Postiguet, al igual que lo es cualquier elemento que representa en nuestra sociedad. Yo creo que ahí es donde está el valor, y eso de que él presida, o que él, bueno, no preside, que él maneje desde la sombra y tenga la propiedad de este patrimonio, hace que él, pues por otro lado, pueda conseguir otros negocios que sí que le dan beneficio económico y por tanto le compensan lo que gasta aquí. César, Miriam. A ver, yo muy rápido, yo en parte estoy de acuerdo. Cuando alguien durante tantos años se está agarrando a la poltrona de esta forma, cuando tiene a toda la masa social en contra y cuando la deriva del club desde hace muchos años no es positiva, tiene que haber unos intereses detrás y unos beneficios que, aunque no sean económicos, sí que en otros sentidos le hacen que siga siendo rentable para él estar allí. Yo hasta que no lo vea no me lo creo, es lo que decís al principio. Ha habido muchos rumores, no es la primera vez, y hasta que no sea una noticia, hasta que no se convierta en noticia,
tampoco voy a darle demasiada credibilidad y lo que apetece, y más ahora, según está la competición, es centrarse en lo deportivo, en que la pelota ruede y no tanto en estas cosas que además lo que pueden hacer es intoxicar el ambiente justo en semanas en las que el Hércules había enlazado 2 victorias consecutivas y el futuro ya se verá. No sabemos todavía en qué categoría va a estar el Hércules, yo creo que lo primero que hay que saber es eso y luego pues hay que ver lo que pasa con el club, si realmente hay alguien que pueda asumir, llevar las riendas del Hércules, hacer una oferta que sea viable. Al final en el mundo del fútbol tenemos tantos casos, es cierto que un club como el Hércules puede llamar la atención de algunos inversores, se ha hablado otras veces de inversores extranjeros, hemos visto ejemplos en otros clubes, tampoco sabes eso a largo plazo cómo puede funcionar y siempre es un riesgo. Al final el principal valor que tiene el Hércules es su afición y su historia, y por eso es por lo que tiene que seguir peleando, pero todas estas cosas, este tipo de noticias, filtraciones, posibilidades, rumores, pues en esta altura de temporada solo son eso, incertezas. Miriam, ¿qué cuerpo te deja todo esto? Pues mira, yo coincido con lo que dicen ellos. Al final para mí es vender humo, porque al final muchas veces se ha hablado de lo mismo y nunca llega a ocurrir. Y a mí me molesta porque me parecen ya pataletas, porque al final es siempre más de lo mismo, porque dices mucho pero luego no actúas en consecuencia de lo que hablas. Y de verdad que me enfada, sobre todo porque cuando tenemos unas semanas tranquilas, cuando la afición está más o menos unida, tranquila, contenta con el equipo, apoyando, que parece que está todo en armonía, de verdad, es que es cuando salen a marear y con lo que digo, con las pataletas y parece que es que quieren enturbiar la cosa. Yo creo que ahora es momento de centrarte en lo deportivo. Tienes que salvar la temporada y tienes que hacerlo. Chico, luego ya veremos a ver, si realmente no quieres poner dinero, te quieres marchar, perfecto, adelante, hazlo. Si no, no lo digas, no vendas humo, no, ¿sabes? Al final para mí eso desestabiliza también un poco al equipo, a los jugadores, enturbia un poco el ambiente, al final te centras en lo extradeportivo, cuando creo que lo importante ahora mismo es lo deportivo. Entonces al final yo creo que cansa. Y es que sinceramente yo creo que ya no hay que darle ni más importancia, porque al final es más de lo mismo. Uno se enfada, el otro le dice que se quede, se quedan y va a ser la historia. Se está congelado del susto. Es que Aitor, simplemente el hecho de que estemos aquí ya invirtiendo tiempo, que entiendo que lo tenemos que hacer porque es actualidad del Hércules, ¿no? Pero que tengamos que estar gastando tiempo de esto, en lugar de estar hablando de lo deportivo, de las jornadas que quedan, de la buena racha del Hércules, es que ya demuestra que estás al final desviando un poco el foco de atención, ¿no? Y es que ya es incluso de mal empresario, de que no te interesa mover ahora mismo unas aguas que por fin tienes calmadas por primera vez, pues prácticamente desde diciembre, que por fin parecía que se había calmado ligeramente lo deportivo y que la afición estaba un poco centrada, y tienes que volver a marear, a que la gente empiece a hablar otra vez del sexo de los ángeles y a que la gente esté pendiente de lo que tú haces. Es que no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Y lo peor es, como digo, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que lo hace este personaje, y seguramente no será la última. Yo, si me lo permitís, aquí voy a intervenir. Enrique Ortiz dijo, delante de 4 periodistas, uno de ellos era yo, que el Hércules iba a ser para Javier Portillo y Kiko Femenía. Lo dijo tal cual, que cuando él se echara a un lado, el club era para los respectivos de sus hijas. Y había 4 personas delante. De la misma forma que algún empresario me ha deslizado que lo que Enrique Ortiz pedía por el Hércules eran 30 millones de euros. Si miente para meter presión o no, yo ya no lo sé. Conozco al empresario y bueno, en fin, dudo que me quisiera meter en un charco, pero eso es lo que dijo hace no demasiados meses. Y en cuanto a la marcha de Juan Carlos Ramírez, claro que se marchará, pero se marchará cuando quiera Enrique Ortiz, porque aquí todo el mundo se ha marchado cuando quiera Enrique Ortiz. Es que no hay más. Es que al final no hay que olvidar que ellos también tienen negocios fuera del Hércules en común. Claro. Y a ninguno de los dos les interesa que su relación se enturbie por el Hércules, pues porque al final hay mucho dinero sobre la mesa. No lo sé, de verdad, Aitor, es que de verdad que me agota muchísimo. Respecto a si esto va a ser para Portillo y para Kiko Femenía, pues bueno, pues perfecto, pero es que para eso queda mucho. Uno está trabajando ahora mismo para el Rayo Vallecano y el otro hace 3 días consiguió el ascenso a la Premier con el Watford. No creo sinceramente que esté pensando ahora mismo en gestionar el Hércules.
Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer hoy, qué vamos a hacer en 3 meses y no dentro de 20 años. César, Miriam, no sé si queréis decir algo para cerrar este tema, porque si os soy sincero, a mí también me cansa bastante, pero hay que hablar de ello porque está de actualidad. Por mi Sí, parte, todo claro. Nada, yo eso, un poco de acuerdo con lo que decís. El Hércules lo que necesita es estabilidad. Es muy difícil que la vaya a conseguir, pero bueno, al menos ahora que, aunque sea momentáneamente, durante un par de semanas, parece que en el campo había logrado esa estabilidad o esa euforia o esa unión que tan necesaria es, que vuelvan a salir a la palestra este tipo de informaciones. No aportan mucho, pero como decís, no es la primera vez y hay que saber convivir con ello. Vamos a cambiar de tema, que yo creo que nos apetece a todos. La buena noticia, otra de las buenas noticias, es que va a haber 1000 espectadores, como mínimo, en el partido frente al Lleida. Miriam, se venía reclamando que en un estadio como el Rico Pérez, que solo entrarán 150 personas, resultaba ridículo cuando en otros ámbitos culturales sí estaba entrando más gente. Es decir, que es que no se quiere más que otros, sino que se tenga la misma consideración que con otros eventos culturales o deportivos en otras comunidades. Eso es, al final yo creo que todos somos conscientes de la situación que tenemos, ¿vale? Pero yo lo he comentado muchas veces, a mí me parecía muy injusto y me molestaba y me parecía como discriminar el fútbol, que yo pueda ir al cine, que pueda ir al teatro, que pueda ir a un congreso, que es un sitio cerrado y que sea el 50% del aforo, que ya estamos hablando de 700 personas perfectamente en un auditorio, en un concierto, en el ADA, donde sea, y que nada más que puedan ir 150 personas a un estadio, porque al final la aglomeración para entrar es la misma en un teatro, en un cine, donde sea, que en el fútbol. Está claro que en el Rico Pérez meter a 15.000 personas, ¿vale?, que sería el 50% del aforo, me parecería, no sé, la verdad que yo creo que ahora a todos nos impacta un poco ver imágenes con tanta gente, ¿no? Pero al final, ¿cuántos abonados o socios del Carné Compromiso somos? ¿2.000? ¿2.500? ¿3.000? Ya no pido ir todos, pero bueno, al final, yendo 1.000 personas como el partido de la Atzeneta, que yo pude ir y no hubo ningún problema para entrar, ni para salir, ni allí en el estadio, creo que das la oportunidad a los aficionados que vayan y al final estás tratando al fútbol como cualquier otro ámbito que a lo mejor sí que le está dando más prioridad. Entonces yo creo que es una muy buena noticia. A ver ahora también el Hércules cómo lo gestiona, aunque yo creo que sé lo que van a hacer o lo puedo intuir, pero sea como sea, pues es una buena noticia. Y también para el equipo, que no es lo mismo jugar con 100 personas en la grada e ir luego a otro estadio más pequeñito y que esté prácticamente a reventar, que jugar aquí con 1.000 personas que seguro que hacen mucho ruido. Miriam, ya que has dicho que crees o intuyes lo que va a pasar, ponte las botas de agua y métete en el charco. ¿Qué crees que va a hacer el Hércules? No, a ver, yo creo que es una ocasión que va a aprovechar para sacar dinero. Al final, bueno, hoy han dicho que sí que se va a poder ver por el streaming, los abonados lo van a ver gratis, pero yo creo que siendo 1.000 personas, pues harán como el partido de la Cheneta, que será pues comprar entrada. Creo que tendrían que valorar los socios que no han podido ir por el tema de los sorteos en otros partidos, aunque sea pagando la entrada, pero que sí que se les dé prioridad, que eso me perjudica a mí porque sería no ir, pero al final creo que todos tenemos las mismas ganas de disfrutar. Conozco mucha gente que lleva mucho tiempo sin ir al Rico Pérez y aunque nos hagan pasar por caja, que al final pues es dinero que van a querer recaudar, yo espero que tengan en cuenta esas personas que todavía no han podido ir y que puedan disfrutarlo. César, en contra del fútbol y de la entrada de aficionados en los estadios, yo creo que ha pesado imágenes como las de la final de la Copa del Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, situaciones en las que has abierto un poco la mano y los aficionados se han vuelto locos, y que eso ha pesado porque en el mundo del fútbol se tiende a generalizar que todas las aficiones son iguales. Sí, no, a ver, está claro que cafres hay en todas las aficiones, pero siempre son una minoría, la minoría más ruidosa, pero no dejan de ser una minoría. Durante toda la temporada el tema del público en los estadios es un tema que lo que evidencia es que hay injusticias. En fútbol profesional no ha habido ni una sola persona en ningún partido.
Luego ya a partir de segunda B hemos visto pues cosas dispares. Estadios como el Rico Pérez, donde no ha entrado ni un alma durante muchos fines de semana, y luego, sin embargo, el Hércules se ha desplazado a domicilio y sí que la afición rival ha tenido su apoyo. Eso es una clara adulteración de la competición, pero bueno, hay que convivir con ello, como hemos venido hablando. También otro debate que hemos traído aquí muchos lunes es si al Hércules le venía bien o no le venía bien jugar con público. Eso le iba a decir a Samuel ahora. Sí, yo creo que esta semana es una buena noticia que el Hércules tenga 1000 personas, pero si los dos últimos partidos no hubieran ido como han ido, pues posiblemente estuviéramos hablando de vaya marrón que va a tener el Hércules. Pero bueno, al final eso no tiene nada que ver con que sea más o menos justo la entrada a un terreno de juego. Estamos hablando de un Rico Pérez, 30.000 personas. Al final el aforo es muy reducido el que va a ir. No creo que haya un verdadero riesgo. Sí que es cierto que luego hay que hacer un buen trabajo de control, tanto a la hora de entrar al campo como que se guarde la distancia social en la butacas. Esta semana hemos visto que en el torneo de pádel que se ha jugado en Alicante ha habido creo que 500 personas. Al final se puede administrar que haya público en los acontecimientos deportivos. ¿Por qué no? Va a ser así en el fútbol. El Hércules, yo creo que su obligación es pelear porque haya más público y cuanto más mejor, sobre todo para que los socios vuelvan al campo. Ha pedido un 11%, si no me equivoco, como siempre, vamos, por otro lado. Sí, ha pedido un 11%, el Hércules tiene que hacerlo, otra cosa es que luego lo acabe consiguiendo, ¿no? Pero la obligación es luchar por sus socios y sus socios ahora quieren entrar. Y ya para acabar, lo que decía Miriam de cómo lo harán, pues ya veremos, ¿no? Yo recuerdo a principio de temporada cómo se hicieron las cosas, yo lo que espero es que mañana no anuncien una fórmula y el miércoles se desdigan por la presión popular y digan otra. Yo espero que durante esta tarde lo maduren bien y hagan algo que contente a todos y sea bueno para el Hércules. No pides tú ni nada. Samuel. Bueno, lo de publicar una cosa y luego cambiarla por la presión popular, que es lo que ahora comúnmente se conoce como marcarse una Superliga, ¿no? No sé, creo que hay que analizar cada cosa en su contexto. No es comparable, creo yo, la exaltación y la emoción que pueda haber en una final de Copa Athletic Club de Bilbao Real Sociedad o en un Real Madrid Atlético de Madrid o viceversa, y en el que se estaban jugando muchas cosas, a un partido de Liga de Segunda B en el que obviamente todos vamos a querer ir a animar a nuestro equipo y tenemos muchas ganas porque algunos llevamos sin pisar un estadio de fútbol desde hace más de un año. Pero creo que hay que comprender que son situaciones diferentes, ¿no? Y que porque ocurriera lo que ocurrió en los festejos previos a la final de Copa, que todos los vimos y creo que a todos nos dio muchísima vergüenza ver que la gente se comportaba así después de lo que había pasado, creo que es evidente que la gente no se va a comportar así si al Rico Pérez pueden acceder 2.000 o 3.000 personas. Creo es cierto que aquí en la Comunidad Valenciana se nos ha ido un poco de las manos el querer ir despacio por la tercera ola tan brutal que tuvimos, que realmente fue devastadora y que por esos motivos pues se ha querido ir quizá demasiado despacio, y lo entiendo, pero demasiado. Al final tenemos que seguir viviendo conforme podamos, con la máxima seguridad, pero hay que seguir viviendo, y creo que en un estadio de 30.000 personas como es el Rico Pérez, que accedan 1.000 me parece lo mínimo, y que acceda el 11%, que es lo que pide el Hércules, creo que es perfectamente asumible en un espacio al aire libre en el que todo el mundo va a llevar mascarilla, y lo que hay que hacer pues es organizar los accesos bien para que no se produzcan aglomeraciones, pero una vez hecho eso, yo no veo realmente el riesgo real. Vamos a ver qué dice al final la Consellería, si pueden ser solamente 1.000, si pueden ser más, qué va a organizar el Hércules para que accedamos. No lo sé, yo la verdad ahora sí que creo que por fin voy a poder ir al Rico Pérez después de toda la pandemia, y la verdad es que me hace mucha ilusión. Espero que no me la quiten entre unos y otros en los próximos días. A mí me hace ilusión que vayas tan bien acompañado como vas a ir. Pues sí, la verdad es que sí, porque él sí que pensaba que igual no volvía a ir, y a él le va a hacer más ilusión que a mí. Pues desde aquí le mandamos un saludo, que seguro que nos está Ya viendo. te digo yo que sí. Y esperamos darle, no un abrazo, pero sí chocarle el codo el próximo fin de semana. Samuel, me quedo contigo porque yo quería hablar de un nombre propio. Aquí, no aquí en Sport Alacantí, sino en general en el entorno del Hércules, se ha matado a Manolo Díaz. A Manolo Díaz se le ha dicho de todo, pero Manolo Díaz ha conseguido las 2 últimas victorias. El día del Lleida
si el equipo gana, tampoco nos hubiera sorprendido. Y el tiempo, ese factor que en el fútbol cuenta tan poco o tiene ese valor tan residual, demuestra que es imprescindible. Y no quiero comparar, pero estamos viendo el Barça de Koeman jugándose la Liga cuando era el peor Barça de la historia, y ahora Manolo Díaz tiene la oportunidad de en 2 semanas encarrilar ese pase cuando ha tenido tiempo para imponer sus ideas, su forma de trabajo, su metodología, que el equipo gane confianza y demás. Qué injusto es el fútbol por ir tan deprisa. Es mi reflexión, no sé si la tuya va por el mismo camino. Sí, seguramente, a ver, es cierto que ahora hemos ganado 2 partidos y ahora dependemos de nosotros mismos y todo rebrota, ¿no? No hay que olvidar también que el Hércules venía de 4 derrotas consecutivas después de ganar al Ibiza, ¿no? Que era algo que parecía prácticamente imposible. El equipo lo consigue, cuando se lo pone de cara, se pega el tropezón padre y pierde 4 partidos seguidos. Ahora vuelve a ganar 2. Al final, dicho popular del fútbol, ¿no? Ni antes éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos, o a la inversa. Creo sinceramente que Manolo Díaz ha sido víctima de la urgencia en la que ha entrado el Hércules por todas las decisiones tomadas por Carmelo del Pozo a lo largo de esta temporada, y que al final, pues como se dice también popularmente, Aitor, si me lo permite, se ha comido un marrón, ¿no? Ha cogido al equipo en una situación muy complicada, parecía que lo enderezaba y eso hacía que toda la afición pues se animara muchísimo más y se ilusionara muchísimo más. Luego vino el tropezón durísimo contra Villarreal B, contra Atlético Levante y contra la Nucía, que hizo que otra vez nos volviéramos a desesperar, y ahora pues tiene una nueva oportunidad, ¿no? Sí, pero Samuel, hay muchos detalles. Es verdad que ahora es jugar con ventaja, pero el día del Villarreal tú no tienes que perder, cometes un error grosero que te cuesta el partido. El día del Atlético Levante, por ocasiones tú tienes que ganar, y el único partido malo de solemnidad es el de la Nucía. Quiero decir que al final uno se pone a verlo en perspectiva sin tener en cuenta que es que has perdido y estás jodido, y dices, bueno, es que los detalles, las dinámicas del fútbol, que cuando no estás bien, pierdes. Ya, pero el problema está en que si eso ocurre en la jornada 3, en la jornada 4, esas derrotas, tú puedes hacer ese análisis con cierta holgura. Es decir, bueno, tú este año ni análisis... eso. Ya, bueno, pero quiero decir que tú en una temporada normal tienes estas derrotas a comienzo de competición y no saltan las alarmas, porque es una competición muy larga, hay muchos partidos, entiendes que es un entrenador nuevo que tiene que imponer sus ideas, que tiene que calar en los jugadores y que necesitas un poco ese tiempo de adaptación. El problema es que Manolo Díaz llega al Hércules cuando no hay tiempo para adaptación, como digo, no por culpa suya, sino por culpa de su superior inmediato, que es Carmelo del Pozo, pero al final él es el responsable en el momento en el que acepta el banquillo. Y de ahí vienen esas críticas, y de ahí viene esa desesperación, no creo que con él personalmente, sino con el rendimiento del equipo. No lo sé, yo evidentemente, Manolo Díaz es nuestro entrenador, espero que estas 2 victorias hayan servido para que el equipo coja confianza y que efectivamente esos brotes verdes que vimos, incluso las derrotas contra Villarreal B y contra Atlético Levante, pues se asienten y se conviertan en una buena racha de aquí a final de temporada para que consiga sin sufrir la clasificación para Primera Federación. Pero bueno, hay que entender eso, lo que hemos comentado antes, Aitor, que esto es fútbol, que llegaba en una situación muy complicada en la que se le iban a exigir resultados inmediatos. No llegaron y pues por eso vinieron esas críticas, no hay más. Miriam, Manolo Díaz. Sí, a ver, es que es lo que ha comentado. Yo creo que llegó en un momento crítico, que hacía falta ganar y ganar y ganar. Y cuando al final eso no llega, yo siempre digo que la afición del Hércules tenemos la sangre muy caliente, ¿vale? Cuando todo va bien somos los mejores y con nada que nos den nos venimos muy arriba, como por ejemplo ahora que estábamos comentando. Y sí que es verdad que en momentos difíciles se nos acaba la paciencia muy rápido, ¿vale? Entonces, pues sí que... A ver, también tengo que reconocer que yo he visto alguna cosa, por ejemplo en la Nucía, que pude ir al partido y yo lo veía sentado en el banquillo, que es que no daba ni una orden, estaba el segundo que parecía el primer entrenador. Luego de repente está a buena casa el pobre chico, todo el rato sentado, que no salió a calentar ni un momento, y de repente, de un segundo a otro, entra al campo sin calentar. Luego vienen las lesiones. Quiero decir, sí que es verdad que yo creo que ha habido cosas que no han terminado de gustar, y yo creo que
tiene mérito haber cogido el equipo así, que estaba hundido, pero yo creo que sobre todo es mérito de los jugadores. El creérselo ahora, el no dejar de pelear, como por ejemplo el partido de Cornellá, que en otras circunstancias yo creo que se hubiesen venido abajo y eso no hubiese habido forma de remontar el partido. Pero bueno, fueron 2 goles que yo creo que la suerte también nos acompañó ahí un poco, pero que al final tienes que pelearlo y que tienes que estar ahí para meter el gol, ¿no? Entonces, yo creo que se junta un poco todo. Yo he sido un poquito crítica con el míster por algunas cosas que sí que he visto que no me han llamado, pero también he de reconocer que vino en un momento muy complicado, que decir sí al Hércules conforme estaba no es tarea fácil. Así que bueno, ahora mismo a muerte con él y luego cuando acabe la temporada pues ya se verá, pero es nuestro míster y hay que confiar. César, yo es que tengo una muy mala costumbre con el fútbol, que es intentar verlo todo en perspectiva, porque el día a día me mata mucho en ese aspecto, es una cuestión personal, pero te pones a pensarlo y dices, es que llegas en la situación que llegas, es verdad que los jugadores tendrán su parte de mérito, pero es la confianza de haber ganado partidos, pero que para un técnico también tiene que ser difícil el llegar en esta situación y cambiarlo todo de golpe. A ver, yo sobre la trituradora de entrenadores que prácticamente es el Hércules y casi todos los clubes. Yo creo que si en lugar de Manolo Díaz el que llega al Hércules es Pep Guardiola, nada me puede asegurar que el destino del Hércules hubiera sido distinto, porque es muy difícil el motivar a unos jugadores que estaban totalmente desubicados después de 2 cambios de entrenadores, después de haber hecho una buena primera vuelta y ver que las cosas te dejan de salir, de cómo estaba el entorno en ese momento y de partidos que se te tuercen, y cuando se te tuerce un partido pues hay veces que no hay manera. En la Nucía te pitan 2 penaltis, en Villarreal te meten los goles que te meten y sin embargo ahora cuando la ola es positiva metes 2 goles de córner, algo que no te va a volver a pasar seguramente en varias temporadas, justo cuando más lo necesitas. Al final estamos hablando de resultados. Los entrenadores viven de resultados y se analizan los 2 últimos partidos del Hércules, son 6 de 6 puntos, pero si hubiera sido 1 de 6 o 2 de 6, pues posiblemente hubieras podido perfectamente acabar así. Y en otros partidos que el Hércules ha encadenado malos resultados, si hubiera sumado algún puntito más, pues posiblemente tampoco hubiera que haberse llevado las manos a la cabeza. Yo creo que cuando se hablaba de Esteve en su día, cuando se le destituyó con una muestra de 2, 3, 4 partidos, no recuerdo cuántos fueron, 2. Me parecía una locura jugar a un entrenador por 2 partidos. A Manolo Díaz más de lo mismo. Yo no se puede decir que fuera muy mal en su día y tampoco que ahora sea muy bueno por haber ganado 2 partidos. Yo creo que también en el fútbol, por muy difícil que sea, la perspectiva es necesaria. Lo que pasa que si ya de por sí es difícil en una temporada como esta, marcada por el COVID y por los calendarios tan cortos y las competiciones donde te juegas tanto semana tras semana, hace que todavía los entrenadores estén más en el punto de mira. Pero al menos yo creo que el Hércules ha conseguido esa estabilidad necesaria para acabar la temporada y Manolo Díaz debe construir este final de temporada en base al objetivo que tiene en la mano y también empezar a pensar en la próxima temporada, en una filosofía de club y que los jugadores, la plantilla y la confección de la misma vaya en base a las ideas de un entrenador. Y yo creo que más o menos en las últimas 2 jornadas hemos podido ver el Hércules que quería Manolo Díaz. Con un sí o un no, ya que lo nombras tú, César, y os pregunto a los 3, si se clasifica para la primera federación, ¿debe seguir Manolo Díaz? César. Yo creo que indudablemente sí. Samuel. Me han dicho sí o no, pero depende. Bueno, depende de que tienes 10 segundos. De cómo se transcurran estos partidos y la imagen que dé el equipo. Miriam. Coincido con lo que ha dicho Samuel. Sois maestros en el arte del toreo. Vaya capotazo habéis dado los 2. Miriam, César, Samuel, como siempre, un placer hablar con vosotros de fútbol. Ya sabéis que vuestra casa, cuando queráis, estáis invitados a seguir charlando con nosotros. Cuidaros. Un abrazo, Héctor. Gracias, chao. Nosotros nos marchamos, volvemos a mañana con más Sport Alacante y más tertulia, pero esta vez en modo básquet. Sed felices, buenas noches.